Ahora sí los de Activision se van a poner humildes, y es que van a regalar 3500 COD Points totalmente gratis completando misiones. Así es amigos, la información del evento es 100% oficial, compartida por COD Mobile. Si nunca has tenido un pase de batalla o una skin de ruleta, posiblemente sea tu única oportunidad. Vuelve la UCC9 mítica, las skins de Terminator y fecha de la actualización. Mira el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo información altamente importante, sobre todo porque llegará un evento en el cual vas a poder conseguir COD Points en el juego. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. De esta manera te mantienes informado del nuevo contenido que está llegando, pero si ya lo hiciste, muchas gracias. Pasemos a continuar. Antes de hablar del evento de los COD Points, te quiero comentar rápidamente que ya salió la presentación de la próxima temporada número 7 y llevará por nombre Terminado. El nombre tiene que ver con Terminator, que es la siguiente colaboración, y de hecho compartieron un póster en el cual se pueden ver algunas skins. Para ser exactos, son dos personajes, el villano T-1000 y T-800, y en la parte de abajo se puede apreciar que tienen sus versiones metálicas. No estamos seguros de qué manera van a estar llegando, esperemos que no sea como con la colaboración de Persona 5, que solamente en el lobby se transforman. Ojalá sean 4 skins, pero es complicado porque solo se pueden apreciar 2 armas legendarias. Vamos a ver cómo los implementan en el juego, pero los personajes la verdad se ven muy bien. Ahora sí hablemos de lo que realmente nos interesa, el evento de COD Points, y es que como sabemos a la versión global siempre la tratan muy mal y nos llegan los eventos más importantes. Hace un par de días se había compartido información de que en otras versiones llegaría un evento en el cual podías conseguir COD Points gratis por tiempo limitado. Por supuesto no te hablé de ello ya que la posibilidad de que llegue a la versión global era prácticamente nula, imposible. La comunidad empezó a decir que pasó a Activision, ¿por qué no sacas este evento también a la versión global? Y amigos, tenemos buenísimas noticias. Por primera vez, un evento que se pensaba que solo estaría disponible en otras versiones va a llegar a la versión global, y ahora presta atención. Lo que Call of Duty Mobile dijo es que efectivamente el evento también llegaría, pero cuando llegue va a tener ligeros cambios. Con esto mucha gente se empezó a decepcionar porque pensaban que al escuchar cambios significa que el evento o será más difícil o van a dar menos COD Points. Yo no los culpo, es completamente normal que pienses eso, ya que recuerda que la versión global no es exactamente la versión favorita de COD Mobile. Pero para la buena suerte de todos, la versión global ya confirmó que efectivamente sí van a estar dando 3500 COD Points en este evento. Aquí te dejo el comunicado para que lo puedas corroborar tú mismo, esto lo hicieron en la página oficial, así que amigos, el evento sí va a llegar. Ahora hablamos de cómo se van a poder conseguir y por supuesto la fecha de llegada. Sin embargo hay que tomar en cuenta algo importante, y es lo siguiente: si bien es cierto es información compartida por COD Mobile, también se debe considerar que está sujeto a cambios. Eso lo comento porque ya ha pasado antes, dicen una cosa y al final llega algo diferente, como pasó con el purificador supuestamente de leyenda. El evento estará disponible a partir del 7 de agosto en horario UTC, por supuesto aquí en Latinoamérica sería el 6 de agosto. Cuando salga el evento subiré un video, te recomiendo que te suscribas al canal para que no te lo pierdas, ya que tanto el evento como los COD Points serán por tiempo limitado. A ver, ¿cómo que por tiempo limitado? Pues sí, el evento de COD Points estará disponible solamente hasta el 10 de septiembre. Como dije, no solamente el evento será por tiempo limitado, también los COD Points que consigas van a ser limitados, quiere decir que tendrán fecha de vencimiento. ¿Cómo que los COD Points que consigas en este evento tendrán fecha de vencimiento y se van a caducar? Pues sí amigos, no son como los normales, estos serán COD Points especiales. No sé si alguno de ustedes ha jugado al Bloodstrike, pero me imagino que será un sistema muy similar donde tienes el oro normal y el oro por tiempo limitado. Técnicamente sirve para lo mismo, con ese oro se puede gastar en los gacha, en las cajas, en las skins míticas, pero si no lo gastas, ese oro se termina desapareciendo. En pocas palabras, una vez que lo consigas, lo deberás de gastar para que de esta manera aproveches hasta el último CP que obtengas en este evento. Aún así hay cosas que no se entienden, por ejemplo el pase de batalla, porque si lo compras se devuelven los COD Points. Y recuerda que podría llegar el Black Cell, un pase que solamente se puede comprar con dinero real. Habrá que esperar más detalles, no hay que adelantarnos, pero de momento solo sabemos que el evento va a llegar y eso es una confirmación. Para conseguir los COD Points deberás completar tareas semanales, para ser exactos son 5 semanas donde estarás completando como loco para que de esta manera puedas terminar. No sabemos qué tipo de tareas serán, esperemos que no tenga truco o condición, que viniendo de Activision puede ser posible, pero de momento es la información que tenemos y lo que yo te comparto.
Ya dijimos que el evento de COD Points llegaría el 6 de agosto amigos, pero ahora hablemos un poco de la actualización de la próxima temporada. Normalmente este llega 2 días antes de que empiece el nuevo contenido, en otras versiones va a llegar el 4 de agosto y se espera que también llegue lo mismo a la global. Más o menos sería entre domingo y lunes, suele ser en la madrugada, aunque claro, esto puede variar mucho dependiendo del país en el que te encuentres. Aquí en México normalmente las actualizaciones suelen llegar a las 2 de la mañana y recuerda que todo el contenido nuevo de temporada es hasta el miércoles por la tarde. Eso incluye posibles eventos de la colaboración. ¿Se acuerdan que hace poco a los de COD Mobile se les preguntó cuáles armas míticas estarían disponibles en la próxima temporada y lo que ellos dijeron fue que efectivamente aún no sabían? Si bien es cierto, no saben qué armas llegarán para la próxima temporada o no nos quieren decir, lo que sí dijeron fue que aún falta una que llegue en esta temporada. La que mencionaron fue la UCC9 y claramente no lo confirmaron, pero de llegar estaría llegando el jueves en la tarde. Yo la verdad no estoy seguro de que esta arma llegue. ¿Por qué? Porque han salido un montón de míticas, salió por ejemplo la BP50 y la Switchblade, pero si ellos dicen que podría llegar, bueno, hay que estar atentos a ver qué pasa. Ya está disponible la lanza legendaria amigos, esta lanza tan preciada sobre todo por la gente que le gusta llevar sniper por su inspección tan guapa. Antes de que la compres, déjame darte una recomendación, ten en cuenta que esta ruleta cuenta con solamente un arma legendaria porque el personaje es épico. Esto te lo comento porque realmente es la única recompensa buena de esta ruleta, no hay nada bueno, casi es puro relleno, así que tenlo en cuenta. Si lo que quieres es un arma legendaria cuerpo a cuerpo y no eres sniper, yo te recomiendo un montón el arma legendaria del Hidorakai legendario. Estos también cuentan con un buen diseño, con buenos efectos, así que sí, también merecen demasiado la pena. Evidentemente es un poco más caro, cuesta unos 2000 COD Points más, pero yo creo que sí lo merece ya que el personaje es legendario y si juegas un poco de VR todavía mucho mejor. También hay gente que pregunta si en la próxima temporada habrá reinicio de rangos y déjame decirte que no habrá reinicio de rangos. Así que tienes básicamente el próximo mes para conseguir las medallas que te faltan. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante los haya informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estos temas. ¿Crees que los de Activision se volvieron completamente locos y humildes o simplemente crees que este evento tiene algún tipo de truco o condición? Si el video te gustó considera suscribirte para no perderte la información del próximo, pero sin nada más que decir o agregar yo me despido y nos veremos hasta la próxima.